La familia del diablo, escrito por Eduardo Liñán. El inicio de esta historia que voy a contar ocurre en un sector semirural a las afueras de la ciudad. La tarde había caído sobre la comunidad del Progreso, un laberinto de callejones estrechos y casas precarias que se extienden al margen de la ciudad. En este tiempo era un repartidor de agua, con muchos años de trabajo en las zonas más complicadas y pesadas. Era fuerte y conocía bien estos sectores difíciles, sobre todo por los esfuerzos de subir y bajar escaleras, laderas y calles sin pavimentar. Esto hacía que mi trabajo, que de por sí era rudo, se volviera todavía más por estos motivos. Recuerdo aquel día que ya había terminado de repartir y había completado el último viaje. Debía volver a la purificadora para dejar el camión y terminar el día de arduo trabajo. Era día de paga, así que estaba apurado por llegar y despejarme un rato con una buena cerveza. Pero apenas iba saliendo de la colonia cuando tuve un problema con el motor de mi camión. Me había dejado varado en medio de aquel barrio marginal. No tuve más remedio que maldecir mi suerte y tratar de ver la avería. Al parecer una manguera se había roto y no tenía remedio. Todas las unidades que tenía la empresa estaban así, viejas y deterioradas. Eso me ponía muy enojado y quise renunciar en ese momento, pero recordaba que no tenía otro trabajo por el momento, y me había acostumbrado a este mismo. Me calmé, llamé a la purificadora y ya no había nadie, pero recordaba que un compañero estaba cerca del sector y le pedí ayuda. Debía esperar a que llegara para intentar arreglar el camión o por lo menos me remolcara. Mientras esperaba la llegada de mi compañero que venía a remolcarme, me senté en la sombra de mi vehículo. Observé la marginación de la colonia. Niños descalzos correteaban por las calles polvorientas. Mujeres llevaban ropa en tinajas oxidadas. Y perros sarnosos ladraban a los transeúntes. Eso era lo común en esos sitios. Por alguna razón que desconozco, estaba nervioso, ansioso y tenía apuro por salir de ahí. No tenía temor por los asaltantes. Ya antes me había topado con algunos de ellos y salieron perdiendo. Era algo más extraño, algo hostil y turbio. No entendía por qué me sentía de esa manera. De pronto una figura femenina emergió del callejón oscuro. Era una mujer joven de piel morena, curtida por el sol y ojos grandes y tristes. Se acercó a mí con una timidez pidiendo un botellón de agua. Mi corazón se encogió al ver su mirada suplicante. Solamente me quedaba un botellón en el camión, el que estaba destinado a un cliente muy especial y cascarrabias. Pero no pude negarle el agua a aquella mujer necesitada y pensé que ya no llegaría a entregarlo. Así que con un suspiro le entregué el botellón. La mujer me agradeció con una sonrisa y me pidió que la acompañara a su casa para pagarme. Dudé un instante porque la colonia del Progreso no era precisamente un lugar seguro. Pero la promesa de una buena propina me convenció, aunque por otro lado miraba la humildad de la mujer, y que andaba casi descalza con unas sandalias muy sucias y desgastadas. Pensé no recibirle más que el pago del botellón y así la seguí. Me pesaba el envase con el agua y se lo atribuí el cansancio del día, pero empecé a incomodarme más cuando recorrimos un laberinto de callejones cada vez más estrechos y oscuros. Las casas se apiñaban unas con las otras y sus paredes de ladrillo desgastadas y sus techos de lámina oxidada eran común. El ambiente era desagradable en esa parte, llenos de olores a basura y aguas residuales. Sentía náuseas por respirar aquel tufo insoportable. Empecé a sentirme incómodo. No me imaginaba que la entrega de un simple botellón de agua me llevaría a un lugar tan inhóspito. Sin embargo, la mujer me miraba con súplica en sus ojos y no podía negarme a seguirla. Aunque no evité preguntarle si faltaba mucho, no me podía alejarme del camión tanto. Aunque lo había dejado cerrado, no tenía confianza de que eso impidiera a los ladrones romper los cristales. Se podrían llevar lo poco de valor, ya que el dinero lo cargaba conmigo. Ya casi llegamos, me dijo tratando de tranquilizarme. Mi casa está casi al final del callejón. Luego de un rato llegamos a una pequeña choza de madera casi en ruinas. La mujer abrió la puerta con un chirrido de las bisagras y me invitó a entrar.
El interior era oscuro y húmedo, con apenas unos muebles destartalados y un colchón viejo en el suelo. No tengo mucho que ofrecerte, dijo la mujer con vergüenza, pero te estoy muy agradecida por el agua. Aquí tienes tu propina. Me entregó unas monedas sucias y llenas de moho. Era menos de lo que esperaba y en ese momento no me importaba el dinero. Lo que me preocupaba era salir de aquel lugar lo antes posible. Gracias, le dije tomando las monedas. Me tengo que ir ya. Me despedí de la mujer y me di la vuelta para irme y de repente escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a la mujer que me observaba desde la sombra de su choza. Su sonrisa ya no era radiante, ahora era una mueca siniestra. Sus ojos brillaban con una luz extraña y una sensación de terror me recorrió sin fin. Fue algo que nunca antes había sentido en mi vida, y temí por ella precisamente. Esta mujer que antes era frágil e inofensiva se había transformado en una cosa turbia, en alguien carente de toda empatía. Sus ojos destilaban algo malo que me hizo estremecer de muchas maneras e intenté escapar de esta visión. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se abalanzó sobre mí y llevaba algo en sus manos, algo metálico que alcanzó a rasgar mi piel. Grité de dolor y horror mientras luchaba por liberarme de su sangre. A pesar de ser una mujer frágil, tenía una fuerza y agilidad notable. Nunca imaginé que mi día tomaría un giro tan macabro, y lo que recuerdo con claridad es haber entrado a aquella casa buscando hacer mi trabajo, ayudar a una joven indefensa y necesitada. Pero la mujer que me abrió la puerta de esa casa destartalada y miserable, ahora sus facciones comenzaron a cambiar. Sus ojos brillantes se apagaron y su piel tersa se volvió arrugada. Sus labios, que antes sonreían con empatía y nerviosismo, se torcieron en una mueca perturbadora. La transformación fue aterradora. En cuestión de minutos la mujer se había convertido en una anciana horrenda. Su piel colgaba flácida y grisácea y su olor era nauseabundo, una mezcla de putrefacción y muerte. Intenté mantener la compostura, pero el miedo impedía siquiera pensar. Sentí que mi vida pendía de un hilo y con un nudo en la garganta empecé a rogar por mi vida. Antes de que pudiera hacer o decir algo más, sentí un golpe seco en la cabeza. Mi visión se nubló y el mundo comenzó a girar. Todo se volvió confuso y mis fuerzas me abandonaron y me encontré completamente indefenso. Dos manos fuertes me arrastraron hacia la parte trasera de la casa. Apenas podía mantenerme consciente, pero el hedor era inconfundible. Al salir pude notar entre las sombras que había una cacerola grande como donde freían los cerdos. Huesos esparcidos por doquier, carne descompuesta y moscas zumbando. El aire era pesado y cargado de suciedad. Fue entonces cuando vi a los perros, decenas de ellos, famélicos y con los ojos inyectados en sangre. Aguardaban impacientemente en una parte de aquel terreno. No entendía cómo había tantos animales ahí, todos quitos, como si comprendieran que pronto iban a comer. Entendí con un escalofrío que yo sería su cena. Traté de luchar, pero el hombre que me sujetaba era increíblemente fuerte. Y esto que ya sabía que era una persona de avanzada edad. Sus manos eran fuertes y su cuerpo bien curtido. Intenté patalear y zafarme, pero solo conseguí que mataran a un tronco de árbol. Desesperado, supliqué por mi vida, pero mis palabras se ahogaron cuando me cubrieron la cabeza con una capucha. En la oscuridad mi miedo aumentó y quise rezar por lo menos para que acabara rápido. Sabía que no volvería a casa y que moriría ahí a manos de aquellos ancianos locos. El sonido de los perros aullando y el olor a muerte llenaron mis sentidos. No podía ver nada, pero sentía cada momento como una eternidad. Mis pensamientos se desvanecieron en un mar de desesperanza mientras aguardaba mi inevitable destino. No supe cuánto tiempo pasó. La oscuridad bajo la capucha que me habían colocado y el dolor en mi cabeza me tenían completamente desorientado. De repente sentí algo cerca, una respiración pesada y un movimiento que me alertó. Me quitaron violentamente la capucha y me esforcé para enfocar y al mirar mejor noté delante de mí que había un sujeto desquiciado. Me olfateaba como un animal y de pronto sacó su lengua para pasarla por su piel.
Era húmeda y áspera. Su aspecto era la viva imagen de la locura. Su rostro una careta de maldad y la piel arrugada, los ojos negros inyectados de violencia. Esto contrastaba con un olor a carne descompuesta que emanaba de él. Parecía ser el hijo de los ancianos, quien le advertían que dejaran la comida en paz y que era para los cachorros. El sujeto se echó hacia atrás y se sentó. Mientras tanto el viejo afilaba cuchillos en una piedra girada por su pie. La mujer por su parte colocaba hierbas en el perol con grasa hirviendo, además de sal y otros elementos que no lograba distinguir. Los perros estaban sorprendentemente tranquilos esperando pacientemente un bocado. Pero en cuanto el viejo terminó de afilar, un grito autoritario los puso en alerta. Mi corazón latía con fuerza. Estaba seguro de que mi final se acercaba. Pero de repente la situación cambió drásticamente. Un grupo de mujeres y hombres irrumpió en la cena reclamando a los ancianos lo que estaban haciendo. Mi mente estaba confusa y no entendía qué estaba pasando. Los recién llegados forcejearon con los ancianos liberándome del tronco que estaba atado. Cuando mis ojos se ajustaron vi los rostros preocupados de mis rescatadores. Uno de ellos me tomó del brazo ayudándome a ponerme de pie. Aunque todavía no comprendía todo lo que había ocurrido, me sentía como en un mal sueño, uno del cual no podía despertar. Mientras me llevaban fuera de aquella casa de pesadilla, podía escuchar a los ancianos gritando y a los perros ladrando furiosos. La realidad comenzaba a asimilarse lentamente. Había estado al borde de la muerte a manos de unos ancianos y su demente hijo, solo para ser rescatado por un grupo de desconocidos que parecían saber exactamente lo que estaba pasando. Me llevaron a un lugar seguro y mientras me recuperaba me contaron la historia sobre esos ancianos y su hijo. Es algo que nunca voy a olvidar, aunque preferiría poder hacerlo. Lo que supe después de mi rescate es que esos ancianos no eran simples viejos trastornados, eran brujos adoradores de la muerte. Su hijo, una vez inocente, perdió la razón después de ser robado por una bruja en un cerro cercano. Según la leyenda, cuando los ancianos fueron a rescatar a su hijo, lograron traerlo de vuelta pero a un costo terrible. Sus mentes y sus vidas quedaron irremediablemente trastornadas por la bruja que se los robó. Pero lograron destruirla. Solo que algo pasó en el proceso y sus mentes y creencias cambiaron. Desde entonces su hijo nunca volvió a ser el mismo y ellos tampoco. Su comportamiento era errático, violento y su mirada siempre tenía ese brillo de locura que parecía pasar de a través de uno, como si estuviera escudriñando lo más profundo de tu alma. Los perros que lo acompañaban eran más que extraños, no eran simples animales, eran criaturas con un comportamiento inquietante e inteligente, como si pudieran entender más de lo que mostraban. Algunos decían que actuaban con la inteligencia de una persona, lo cual después de lo que viví no me costaba creer. Según dijeron, llegaron del cerro y su lucha con la bruja con un par de estos animales. Eran precisamente de esta bruja. Les tuvieron lástima por dejarlos donde vivía la mujer, pero con el tiempo se fueron multiplicando y comportándose de esa manera misteriosa. La gente del sector siempre sospechó de los ancianos. Decían que mataban personas, aunque nunca se les pudo comprobar nada. Sin embargo, eran conocidos por recorrer las colonias en triciclo robando mascotas, las cuales servían para darle de comer a sus perros, ya que estos únicamente comían carne. La desaparición de animales domésticos era un evento común en los alrededores. Todo apuntaba a que estos viejos y su hijo eran los responsables, pero nadie quería meterse con ellos. Los dejaban ser, pero a veces sí tenían que intervenir para no llamar la atención, o atraer autoridades e hicieran preguntas, ya que en esa zona todos debían algo. Me contaron que no era la primera vez que alguien había sido rescatado de sus garras. Otros antes que yo habían sido víctimas de estos viejos enfermos y su hijo demente, y algunos afortunados habían logrado escapar gracias a la intervención de la comunidad. Cuando les pregunté cómo era posible que esa señora se viera como una joven, pues eso fue lo que me atrajo a su trampa, nadie supo responderme. La única explicación que pudieron ofrecer fue que quizás ella era una bruja,
usando algún tipo de magia oscura para atraer a sus víctimas. Mientras me contaba todo esto, llegó el apoyo de mi compañero junto con otros. Llegaron con el camión y comenzaron a trabajar en el mío. Aparentemente no era nada grave. Como pudieron, echaron a andar el vehículo y nos alejamos de la colonia de los horrores. Miré por la ventana trasera viendo cómo me alejaba del lugar que casi se convierte en mi tumba. Sentí una mezcla de alivio y terror sabiendo que había escapado, pero nunca estaría completamente libre de lo que había visto y vivido. Al final lo único que pude hacer es agradecer a las personas que me salvaron. Espero que algún día alguna clase de justicia alcance a esos viejos y a su hijo, porque mientras sigan libres nadie estará verdaderamente a salvo. Pero esa es una mera ilusión. De algún modo en aquellas colonias marginales la gente siempre sigue sus propias reglas. Y sé que de algún modo les tiene miedo a estos viejos. Nunca lo voy a saber, pero el recuerdo me va a atormentar hasta el fin de mis días.